Buenos días a todos, a todas. Gracias por conectarse a esta tercera sesión de nuestro seminario que estamos haciendo en conjunto con REDEN, con CEPLA y el Grupo de Trabajo de Crisis y Economía Mundial de Claxo, que titulamos Crisis Mundial y Avance de las Derechas, Escenarios Globales en América Latina y el Caribe. Y empezamos esta tercera sesión, o esta tercera jornada, que llamamos Situación y Tendencias Económicas en América Latina y el Caribe. Hoy van a participar en la primera parte Jaime Stay, Alejandro César López Bolaños, Sergio Cámara y esperamos que se conecte también Claudio Lara. Bueno, vamos a hacer como hicimos todos estos días. Hablan 15 minutos, les avisamos cuando falten 5 minutos y cuando falte 1 minuto para terminar. Y después de las exposiciones vamos a dar lugar a la participación de los que están conectados. Y también, obviamente, que no van a ser preguntas y respuestas, sino participación de quienes nos acompañan. Y también, obviamente, los que hicieron sus exposiciones pueden también participar en esta jornada, en esta parte. Bueno, para no dar más vueltas, vamos a pedirle a Jaime que comience con su exposición. No sé si vas a presentar algo. Un PowerPoint. Sí. A ver. Espero que ahí se esté compartiendo. ¿Sí se ve, no? Sí. Ya, a ver si se ve abriéndolo completo. ¿Ahí lo están viendo o no? Se está abriendo, sí. Se ve. Ah, ya. Muy bien. Bueno. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como dice el texto, mi tema gira en torno del endeudamiento y crisis de deuda. Y una de las cosas que me interesa destacar sobre el tema es la recurrencia que tienen los problemas de deuda. En realidad no me voy a referir específicamente a América Latina, sino al problema de la deuda que hoy está presente en general en los países atrasados. Y dentro de ellos, particularmente en los países más atrasados, en los de ingreso más bajo, digamos, según las clasificaciones que hacen los organismos internacionales. Voy a presentar básicamente la información más reciente que hay y que es preocupante respecto de la magnitud que estaría tomando el problema de la deuda para un número importante de países del capitalismo atrasado. Empiezo con una cita de la UNCTAD, que publicó un texto, más bien viene publicando desde hace poco, un informe anual sobre el mundo endeudado. ¿Ya? No está corriendo el Power, Jaime. ¿No está corriendo? No. Debería estar en la segunda diapositiva, ¿no está? Está la portada. No. ¿Cuál están viendo? ¿La primera? La portada. A ver, lo aborto, pero no sé bien qué poner para que corra. Me parece que tenés que sacarlo de pantalla completa y ir pasándolo de a uno. Es que no está en pantalla completa. Sí, lo había puesto yo en pantalla completa acá. No. Claro, nosotros no lo veíamos en pantalla completa, pero él sí. Bueno, a ver. Creo que le está pasando lo que le... No, ahí está, ya. ahora sí. Ahí sí. No, volviste al anterior. Volviste al No, anterior. está bien. Lo voy a manejar así, sin pantalla completa. Sí. Entonces les decía que la UNCTAD está publicando un informe anual desde hace poco sobre el tema del endeudamiento del mundo, ¿ya? Donde llama la atención, donde destaca en ese informe, justamente la situación de crecimiento muy grande de la deuda. En particular lo que ellos trabajan en la deuda pública, ¿ya? La cual, bueno, ha venido creciendo muy rápido,
Y ese crecimiento, desde luego, que tiene por detrás el deterioro de la economía mundial. ¿Ya? La cifra que ellos dan para el crecimiento de la deuda pública a nivel mundial es de 97 billones de dólares, que es una cifra que perfectamente se compara con el PIB mundial. ¿Ya? Y bueno, ha ido alcanzando sucesivos récords esa cifra de deuda. Y dentro de ese total, aproximadamente un tercio corresponde a los países en desarrollo, la terminología de ellos. Y no es solo que los países en desarrollo tengan un tercio, sino que la deuda de ellos, de ese grupo de países, ha crecido bastante más rápido que la de los países desarrollados. Ellos presentan estadísticas para indicar ese crecimiento desde el 2010. En otra fuente se habla del 2016 como el momento en el cual empezó a acelerarse el endeudamiento de los países atrasados. Esta es la imagen que ellos presentan del crecimiento de la deuda pública, ¿ya? Desde luego, una parte importante de esa deuda corresponde a China, si bien no es eso lo que aparece como objeto de preocupación, digamos, sino más bien el resto de los países en desarrollo, y particularmente los países más atrasados. Ahí las cifras se refieren a los tres grupos, digamos. Por un lado, el crecimiento en los países desarrollados; en segundo lugar, el crecimiento de los países en desarrollo sin China, que es la línea punteada. Y la línea de más arriba es el crecimiento del total de países en desarrollo. Ya sea que se cuente o no a China, en el total, es evidente que hay un crecimiento mucho más rápido de la deuda de los países atrasados que ese crecimiento en los países desarrollados. Aunque, como ya dije, 2/3 de la deuda de la deuda pública, corresponden a países desarrollados. Pero el crecimiento es mucho más rápido para los países atrasados. ¿Ya? Ellos entregan una serie de comparaciones, de las cuales retomé solo 2 o 3. ¿Ya? Primera, ¿cuántos de los países en desarrollo tienen una deuda pública que es superior a un 60% del PIB? Que se considera que ya es una deuda que se vuelve excesivamente pesada en términos del esfuerzo productivo que hay que hacer para poder atender los intereses y el pago del principal que genera esa deuda. Distinguen entre 3 grandes grupos de países: África, Asia y Oceanía, y Latinoamérica y el Caribe. Y el objeto principal de preocupación es África. ¿Ya? Si ustedes ven la deuda de África, bueno, no la deuda, el número de países africanos cuyo endeudamiento es superior a un 60% del PIB, es bastante mayor que el número de países de las otras 2 regiones que se indican en la gráfica, ¿ya? Lo cual coincide con que es en África donde están los países que tienen menor capacidad de servir la deuda, ¿ya? Por eso África aparece muy destacadamente, con lo que todo indica que ya es en parte, y que se va a transformar con mayor razón, en un problema de incapacidad de pagos. Esta es una segunda indicación sobre el tema: países en los cuales los pagos netos de intereses por la deuda pública superan el 10% de los ingresos gubernamentales, y la situación es la misma. El mayor número de países que están en esa situación corresponde a África. No me detengo más en eso. Y esta, entiendo que es la última. Ya estamos en un número importante de países
en una situación de transferencia neta de recursos derivado de, por un lado, el endeudamiento y por otro lado, el pago. Ya hay el número de países que se indica ahí, donde siguen siendo mayoría los africanos, pero ya hay un número importante de Asia y Oceanía, que están pagando más de lo que ingresa por créditos. En todos estos casos sigo hablando de la deuda pública. Otro documento también reciente sobre el tema es del Banco Mundial. Como saben, el Banco Mundial le hace un seguimiento a la deuda más o menos sistemático. Tiene las tablas mundiales de deuda, que bajo distintos nombres llevan 40 años, creo, publicándose. Y tienen el reporte anual sobre la deuda, ¿ya? Sobre la deuda internacional. En ese reporte están los párrafos que aparecen ahí, ¿ya? Por un lado se habla de temores sobre la insostenibilidad de la deuda en los países en desarrollo en general y en particular los más pobres corren el riesgo de caer en una crisis de deuda. En segundo lugar, 1 de cada 4 países en desarrollo está fuera de los mercados internacionales de capital, no tiene acceso a esos mercados. Y ya al momento de escribir este reporte, que es de fines del año pasado, ya había 18 países que están en situación de impagos, en moratoria de hecho, más allá de que la declaren o no. Como todos sabemos, las moratorias muchas veces se ocultan. No se declaran, incluso para no perjudicar a los acreedores que tengan que declarar pérdidas, etc. Entonces, bueno, no es que estemos hablando de la posibilidad de que haya una crisis de deuda. Ya hay una crisis de hecho, y esa crisis amenaza seguir creciendo. ¿Ya? Se habla de 11 países que están en apuros, además de lo que ya han declarado moratoria, y de 28 países que corren un alto riesgo de sufrir problemas de endeudamiento. En este caso estamos hablando de deuda externa, ya no de deuda pública en general, que incluye interna y externa de los gobiernos, sino específicamente de la deuda externa de los países, independientemente de que sea pública o privada. En los dos casos, los países atrasados, y en particular los más atrasados, están en una situación grave, digamos. Grave en términos del volumen y de la capacidad de pago de la deuda pública, y en términos del volumen y capacidad de pago de la deuda externa, ya sea pública o privada. Ahí la gráfica muestra el saldo de la deuda externa, ¿ya? Ellos trabajan mucho con los países que pueden acceder a la Asociación Internacional de Fomento, que es una de las ramas del Banco Mundial. ¿Ya? Ellos en este momento identifican 79 países que por su bajo nivel de desarrollo, etcétera, pueden pedir préstamos de la AIF. Entonces, para ello, el universo de países donde hay un problema grave de endeudamiento son los 70 y tantos países que pueden acceder a préstamos de la AIF. En este caso, la gráfica se refiere a ese total de países. El área es el total de deuda externa de esos países y las líneas indican distintos tipos de deuda, con garantía pública y con garantía pública, privada sin garantía pública y de corto plazo. En el orden que acabo de mencionarlo son las líneas de mayor a menor, la negra, la roja y la azul. ¿A quién se le debe por parte de estos países? Ahí está, no me voy a detener porque ya estoy muy cerca del tiempo, ¿ya?
pero la mayor parte de los Te países... quedan 5 minutos, Jaime. Correcto. La mayor parte de los países en desarrollo que tienen problemas de deuda tienen como principal acreedor a organismos multilaterales. Y dentro de los organismos multilaterales, por supuesto, grandes deudas con el Banco Mundial y también con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí hay una gráfica que prácticamente me la voy a saltar. ¿Qué peso representan los pagos que están haciendo los países, estos 70 y tantos países? ¿Qué peso tiene el pago que están haciendo esos países? ¿Cuáles son los montos de ese pago? Y agrego una gráfica final del Fondo Monetario, donde también destacan, se ve claramente en la gráfica, el rápido crecimiento de los pagos a los acreedores extranjeros. En este caso, el universo al cual se refiere la gráfica es el de países pobres, el de países de ingreso bajo, digamos, según las denominaciones. Termino con lo siguiente, esta idea del regreso de cosas que ya han ocurrido. Si uno tiene presente la iniciativa que se echó a andar hace más de 20 años, que se llamó HIPS, que era la iniciativa para países pobres altamente endeudados, que después se agregó a la iniciativa de alivio de la deuda multilateral. Ya, si uno recuerda qué países fueron objeto de esa iniciativa, en total, en este momento están acogidos a esa iniciativa 33 países, creo que son. Si uno compara cuáles son esos 33 países y cuáles son los países que hoy tienen un grave problema de deuda, se repiten muchos países, sobre todo los africanos. Esto me interesa destacarlo porque cuando se lanzó la iniciativa y cuando fue avanzando la HIPS y posteriormente la MDRI, se aplaudía mucho el hecho de que efectivamente se le redujeron montos importantes de deuda. Pero ya en ese entonces la crítica que hacíamos mucho es que al correr de los años la mayoría de esos países iba a caer en la misma situación. No se estaba arreglando nada de fondo que evitara caer en esos problemas e incapacidades de pago. Creo que lo que está ocurriendo hoy muestra eso, ¿ya? De que al relativamente poco tiempo de que esos países lograron salir del endeudamiento que tenían hace 2 décadas y medio, nuevamente están en la misma situación. Y podríamos seguir hacia atrás, digamos. Podríamos irnos a los años 70 y particularmente a los 80 con la crisis de deuda en América Latina, pero también en otros lugares, y así, seguir retrocediendo. Por lo tanto, hay una clara recurrencia a situaciones de incapacidad de pago, que a pesar de los siglos que han ocurrido, en América Latina la primera incapacidad estalló en 1823, por dar un ejemplo, hace 200 años, cuando fue la crisis en Londres, de la bolsa de valores, los países latinoamericanos que recién se estaban independizando y que habían emitido bonos para poder enfrentar los intentos de reconquista, en la inmediata independencia, cayeron en incapacidad. De ahí entonces que hay una larguísima historia de incapacidades recurrentes de pago que se están repitiendo en el momento actual y que probablemente se va a recrudecer esa incapacidad en los años inmediatos por venir. Eso es lo que quería exponer. Muchas gracias, Jaime. Vamos a seguir ahora con Alejandro. Algo que no dije al principio es que hicieran una breve presentación con ustedes porque no la hicimos nosotros. La hago fuera de tiempo. Jaime está ahí de la Universidad Autónoma de Puebla, trabajo aquí en la Facultad de Economía y coordino la red de estudios de la economía mundial. Gracias, Jaime. Alejandro. Gracias, Gaby. Pues muy buenos días a todas y a todos.
Empiezo por la presentación. Para los que no me conozcan, soy Alejandro López. Junto con Gaby, soy coordinador de este grupo de trabajo, Crisis y Economía Mundial. Soy académico en el Instituto de Investigaciones Académicas de la UNAM y también profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bueno, voy a compartir un PowerPoint y en realidad voy a retomar algunas de las ideas que ha dicho Jaime porque me parecen sumamente importantes. No sé si ya se esté viendo. Sí. Todavía no, ¿eh? Ahora. Sí, acá ya. Ah, ok. Bien. Aquí no, entonces. Bueno, entonces sigo con esta dinámica de presentarlo no en pantalla completa porque creo que se pierden las presentaciones. Yo también voy a hablar un poco del tema de la deuda y desarrollo en América Latina. Jaime ha comentado ya aspectos muy importantes. Bueno, esto es básicamente lo que vamos a comentar esta mañana, algunas interpretaciones. El bajo crecimiento y aumento de la deuda global, que insisto, Jaime ya lo comentó. Pero por ahí alguna propuesta que se ha venido presentando que se llama Nuevas Geografías del Desarrollo. Vamos sobre todo a discutirlas. No soy muy partícipe de ellas porque me parece, anticipo mis conclusiones, me parece que quedan dentro de los propios límites de la economía de mercado. Luego tenemos esta interpretación sobre la sostenibilidad de la deuda y unas conclusiones. Bueno, cuando hablo de algunas interpretaciones yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿para qué queremos endeudarnos? ¿Para qué nos sirve la deuda? Y bueno, si revisamos los libros tradicionales de economía, como lo hace esta publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, pues bueno, ellos dicen que la deuda no es ni buena ni mala, simplemente se utiliza para financiar inversión de buena calidad, proporcionar mejores servicios y tratar de que esta deuda se vuelva de una forma más eficaz. De alguna manera, comparto esta visión de que la deuda es una herramienta muy poderosa para poder superar condiciones de atraso y subdesarrollo, sobre todo en las economías dependientes. Rosa Luxemburgo, por ejemplo, hace una crítica formal de las funciones de los empréstitos internacionales, que en su época, bueno, Jaime yo iba a hacer ese mismo comentario, creo que me sincronicé con Jaime sin ponernos de acuerdo, hablar justamente cómo a finales del siglo XIX, principios del XX, con el nacimiento de las repúblicas independientes latinoamericanas, los mecanismos de deuda se dieron en la manera en que, por ejemplo, los propios ingleses llegaron a México con sus bancos financiando los ferrocarriles y al no tener cuestiones de pago deciden hacer invasiones imperialistas. Estamos retomando la época del imperialismo, que es cuando Rosa Luxemburgo escribe este trabajo, pero que nos da mucha luz sobre cómo las potencias imperiales utilizaron a la deuda para dominar a lo interno en las economías a través de la construcción de infraestructuras e inclusive trayendo la propia fuerza de trabajo para levantar esos proyectos en las repúblicas independientes. Y tenemos, por ejemplo, también la visión de David Graeber, activista de Wall Street, que bueno, que dice que simple y sencillamente que la deuda es la perversión de una promesa que se ha corrompido por la matemática y la violencia. En este texto, bueno, Graeber nos hace toda una descripción formal de cómo se van dando los diferentes procesos de endeudamiento en el mundo, hasta llegar a la situación actual en la que vemos este fuerte crecimiento de la deuda. Y bueno, en este crecimiento de deuda, no podemos tampoco negar que estamos implicados en un proceso en el cual el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y diferentes organismos financieros reconocen que el panorama no es alentador. Es decir, estamos en un escenario con presiones inflacionarias, una recesión mundial, donde vemos que el crecimiento de la economía global desde hace 20 años es bajo y vienen estas problemáticas de la deuda. Por ejemplo, en esta gráfica lo que estoy señalando es, bueno, que inclusive siendo China la potencia que mantiene una tasa de crecimiento por encima de Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues evidentemente este pico que se da a raíz de la pandemia, este descenso, este pico hacia abajo, ha generado problemas graves en algunas economías latinoamericanas, consecuencia de la reducción del consumo en China, consecuencia de la interrupción de la cadena de suministros, y esto va a generar problemas fiscales. América Latina, bueno, podemos ver ahí, en la región que incluso más cae durante la pandemia y la que últimamente menos está creciendo. Las proyecciones
de los organismos internacionales tampoco son alentadoras. Vemos que el mundo se espera que crezca este año 3,2%, el próximo 3,... Se mantiene la misma línea de crecimiento, el 3,2%. Estados Unidos incluso se proyecta que baje ligeramente su tasa de crecimiento, y América Latina está incluso en un crecimiento por debajo de ese promedio mundial de proyecciones que hace el FMI en su texto de perspectivas de la economía mundial. Y bueno, las economías emergentes y en desarrollo de Asia, donde evidentemente está China, pues son donde se va a concentrar en mayor medida el crecimiento económico. Y aquí vendría otra pregunta: ¿para qué nos sirve el crecimiento económico también en un contexto de alto endeudamiento? Yo creo que también el crecimiento económico no está dando pie para superar estos problemas de sobreendeudamiento que se están presentando a nivel global. Esta gráfica en realidad es la que presentó Jaime, la misma publicación de UNCTAD. Solamente mencionar que, por ejemplo, la UNCTAD en esta publicación, pues nos dice que el alarmante aumento de la deuda exige reformas urgentes del sistema financiero para salvaguardar un supuesto futuro próspero de las personas y del planeta. Y aquí, por ejemplo, también mencionar que el Fondo Monetario Internacional, en su monitor fiscal recientemente publicado a finales de octubre, menciona que se prevé que la deuda pública supere los 100 billones de dólares globales, es decir, el 93% del PIB mundial, y que esto va a recomendar, y que este organismo recomienda nuevamente un macroajuste fiscal equivalente a del 3 al 4.5% del PIB en promedio en todos los países que empiecen a presentar problemas de sobreendeudamiento. Creo que sabemos lo que significa hacer este tipo de recomendaciones y este tipo de señalamientos. Un macroajuste fiscal donde, bueno, sabemos que los gastos en educación, en salud, en sanidad pública y demás no son equivalentes a lo que el Fondo Monetario Internacional empieza a recomendar ya como una política de cuidar las finanzas públicas para poder solventar los problemas de la deuda. Creo que, insisto, también se la comentó Jaime. Vemos que en África básicamente se están destinando, o como lo dijo bien Jaime, son los países que menos tienen la posibilidad de pagar los préstamos. Hay que decir, por ejemplo, que en 2020 la deuda mundial experimentó, como dicen los organismos internacionales, el mayor aumento visto en los últimos 50 años. Y que para México, que no está en la gráfica, que no está en esta lámina que presenté en primer lugar, pero bueno, el costo financiero, es decir, el pago de intereses de la deuda, está representando el 3.7% del PIB en este año, en 2024. Y podría parecer poco comparado con ese 8% que representa en las economías africanas, pero para nosotros, para México, este costo financiero es el mayor en los últimos 33 años. Es decir, a pesar de que México todavía no tiene un problema de deuda sistemático fuerte que haga una presión importante sobre las finanzas públicas, pues el proceso va continuando en clara muestra de una convergencia con los procesos de endeudamiento en la economía mundial. Y en esta lámina lo que les quiero comentar es esa proyección de deuda pública como porcentaje del PIB global que hace el FMI, y donde vemos que, bueno, para 2019, es decir, antes de la pandemia, representaba el 82% del PIB, para 2024 llega al 94%, y se espera que dentro de 2 años, en 2026, llegue al 115% del PIB. Es decir, el tamaño de esto que mencionaba, de bajo crecimiento económico con alto endeudamiento, pues evidentemente va a generar problemas mayúsculos en un futuro cercano. Bueno, ¿qué es esto de las nuevas geografías del desarrollo? No tiene que ver, tiene que ver mucho con lo regional. No voy a entrar ahorita por ahí por cuestión de tiempo, y habrá otra manera otro espacio para comentarlo. Pero bueno, básicamente es un concepto desarrollado por estos autores, Alamy, Ilias, Dixon, y Watley, donde básicamente lo que nos están proponiendo es una nueva forma de administrar estos procesos del sobreendeudamiento y cómo hacer frente a al bajo caudal de recursos para poder pagar para poder pagar los préstamos obtenidos. Y básicamente ellos hablan de fomentar los fondos de capitales soberanos, ponen el ejemplo de todos los que han tenido algunos países de Medio Oriente, fundamentalmente vinculados al tema del petróleo, promocionar bancos nacionales de desarrollo,
la banca pública nuevamente vuelve a aparecer como un motor de la economía nacional para poder generar condiciones para hacer frente a estos préstamos internacionales. Pero bueno, aquí una discusión importante también es, me parece que se pierde de vista el papel que han tenido los bancos centrales autónomos al convertirse en financiadores del capital privado y no de los estados. Entonces se recurre a los bancos nacionales de desarrollo para tratar de lograr este fomento del desarrollo. Un punto polémico que tiene que ver con retomar nuevamente las empresas estatales, la política tecnoindustrial y el nearshoring. Bueno, si hablamos de empresas estatales, nuevamente, en realidad la propuesta es que nuevamente el Estado no tenga empresas públicas, sino que el Estado nuevamente vuelva a poner condiciones adecuadas al manejo del mercado. Es decir, el Estado nuevamente como un ente regulador de la economía de mercado, pero no el Estado como un ente directivo frontal a estos problemas de deuda. La política tecnoindustrial que... Bueno, quedan 5 minutos. Sí, Gaby. Nos queda esta política tecnoindustrial donde, bueno, nuevamente es fomentar investigación, inversión, desarrollo, pero nuevamente la revisión de los presupuestos no nos da cuando vemos el pago de intereses. El nearshoring, que en el caso mexicano se propone mucho con el vínculo con Estados Unidos, pero bueno, seguramente esto tendrá una implicación mayúscula y mañana algunas compañeras hablarán sobre el tema del nearshoring. Las infraestructuras, que ya es otro tema que he comentado en otros espacios, pero bueno, nuevamente se propone que para sanear la infraestructura privada, el Estado asuma los riesgos. Es decir, nuevamente este juego perverso donde el Estado sea el garante de la inversión y los privados los que obtengan los rendimientos de esas inversiones, y concluyen con que las políticas públicas deben de generar confianzas para los mercados. Bueno, para acelerar un poco, para irme ya más rápido, que me queda muy poco tiempo, la pregunta es, yo les decía la pregunta de que en realidad ¿para qué queremos endeudarnos? Otra pregunta que se hace en la CEPAL, los organismos internacionales y diversos autores es ¿qué tanto nos podemos endeudar? Bueno, y tienen diversos modelos, diversas métricas y diversos indicadores para expresar esta tasa de endeudamiento. No me voy a remitir a esto, que es una ecuación que propone la CEPAL, sino más bien me voy aquí, donde, bueno, según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, dice que el nivel óptimo de endeudamiento en las economías es cercano al 84%. ¿Por qué? Porque así les dio su métrica, porque así les dio el modelo matemático y porque llegaron a ese parámetro. En lo personal, creo que más bien aquí falta un análisis cualitativo y cuantitativo de mayor alcance para determinar por qué ese 84% del PIB es todavía un nivel de endeudamiento razonable. Y bueno, si vemos los datos en este cuadro, pues vemos que Argentina, por ejemplo, supera ese nivel del 84%, que Brasil también está cerca, bueno, está ahí jugando con esa métrica, pero el resto de las economías latinoamericanas en realidad están bajo de ese nivel de 84% del PIB. Algunas de ellas, como México, a la mitad inclusive, ¿no?, de ese parámetro. Entonces aquí la cuestión no es solo un parámetro como tal, insisto, hay que revisar las condiciones internas y estructurales que hacen que nuevamente la pregunta de que para qué queremos endeudarnos tenga validez en el entendido de nada sirve endeudarnos si esa deuda se va a canalizar a rendimientos del sistema financiero, como es la emisión de bonos, la emisión de títulos que compran los fondos de inversiones privados que están vinculados con CETES o con los fondos de pensiones, y que no generan ningún aporte productivo, o se van a invertir realmente en actividades que generen infraestructura y canales de desarrollo. Bueno, evidentemente que un punto de atracción para lograr este endeudamiento en la región tiene que ver con las tasas de interés, y aquí, bueno, podemos ver cómo los bonos latinoamericanos y el margen de riesgo supera en gran medida lo que pagan los bonos del Tesoro estadounidense, con la finalidad de crear capital ficticio que llegue a las economías latinoamericanas a adquirir los bonos públicos, los bonos rentables, los bonos de entidades que no van a quebrar. Y bueno, aquí básicamente un poco de la sostenibilidad de la deuda tiene que ver con que en realidad las economías que más se han endeudado son las economías desarrolladas, y particularmente el caso de Estados Unidos, aunque no está en esta gráfica, mencionar también el caso de Japón y de China.
Algunas de estas economías superan con mucho ese parámetro del 84% mencionado, 86% recomendado por el BIP. Otras economías como México y como Irlanda están por debajo, pero insisto en retomar una lectura sobre las condiciones internas que deriven en una condición de endeudamiento. Bueno, sé que ya estoy en el límite, Gaby, entonces voy a hacer las conclusiones. La deuda es un motor principal para impulsar la expansión del capitalismo de tipo financiero. Esto lo hemos comentado en otros espacios, donde retomo esta parte de cómo el capital especulativo se adhiere sobre todo a los bonos públicos y si es necesario muchos estados pueden emitir nueva deuda para poder sanear las deudas previas. Esto, como ya también se mencionó en días pasados y en esta misma sesión, está empezando a cambiar porque hay un alto incremento de la deuda externa. Bueno, las obras de infraestructura que se financian con deuda se convierten en un activo nacional y se alejan de su propósito funcional. Es decir, las infraestructuras dejan de ser un motor de desarrollo, un motor de conexión, y en realidad muchas de esas infraestructuras se convierten en una geografía que permite que el capital pueda tener un mejor punto de rotación y que inclusive cuando vemos esta emisión de bonos para financiar esas infraestructuras o asociaciones público-privadas para hacerlas más rentables, pueden generar capital especulativo que muchas veces son respaldos de deudas, se vuelven esquemas Ponzi de deudas para financiar deudas. Bueno, sí, va a haber estamos ya insertos en un nuevo ciclo de deuda y la burbuja va a reventar en algún momento ante su insostenibilidad. Siempre me piden mis estudiantes que les diga con la bola de cristal cuándo va a reventar, si mañana, en un año, en 6 meses, dentro de cuánto tiempo va a reventar. En realidad yo creo que esto va a reventar en la medida en la que el capital nuevamente vaya enfrentando sus crisis recurrentes y seguramente dentro de poco tendremos esta presencia de esta crisis de deuda que tiene una característica muy particular, que es la transferencia de los países del sur hacia el norte, que eso tampoco lo debemos perder de vista y que se ha venido dando básicamente en estos 40 años. Y bueno, para terminar, concluyo con esta idea que no es mía, que es de un gran colega, de un muy querido colega, Raúl Delgado Valls, que dice que se tiene la creencia de que el arribo de recursos puede canalizarse hacia inversiones que apoyen la superación del subdesarrollo. Dicha idea esconde que algunos de los trabajadores más explotados del mundo pueden compensar los fracasos de las políticas del desarrollo. Es decir, aquí Raúl habló, por ejemplo, de las migraciones, en el caso de las remesas, yo adaptaría un poco su definición al tema de los recursos de los trabajadores y de las sociedades que se utilizan como capital especulativo vía la deuda y que nuevamente compromete el futuro de las sociedades en la medida en la que cuando esta burbuja de deuda quiebre, ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional, los tendrá que recaer sobre los presupuestos públicos y sobre las finanzas estatales con ajustes de gran envergadura para nuevamente sanear al capital privado y dejar desprotegidas a las poblaciones. Pues bueno, es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Y pues me da mucho gusto estar con ustedes y muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, seguimos con Sergio Cámara. Si estás ahí. Sí, ok. Entonces voy a compartir mi presentación. Hace una breve presentación tuya y comenzamos con tu presentación. Okay. A ver, déjame ver que... Debo hacer aquí la ventana. Esto de aquí, ¿no? Sí, ya. No estoy tan habituado a usar Meet. Creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? Espejo infinito, ¿qué significa esto? Sí, ya se está compartiendo. Está compartiendo, ok, pero bueno, no quiero el inicio. Sí, porque esto no estoy en el inicio. No pongas pantalla completa porque no vas a poder después pasar cada una de las filminas. Ok, de acuerdo, pero déjame ir al inicio porque es lo que me estoy pidiendo hacer ahora. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, ya, lo tengo que hacer aquí ya, directo. Ok, de acuerdo, creo que ya está, ¿no? Sí, entonces, bueno. Bueno, soy Sergio Cámara de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Y bueno, voy a presentar una ponencia que estaba pensada más bien en una mesa de ayer, un poquito más vinculada con los BRICS y no tanto en la mesa de hoy con lo de la deuda, pero por motivos de agenda que se cambió al día de hoy, ¿no? Entonces, bueno,
voy a hablar más de tecnología que de deuda, ¿no? Pero, bueno, creo que también algunas de las conclusiones que voy a presentar se pueden muy bien vincular con este aspecto crucial que es el de la deuda, ¿no? Bueno, entonces, como introducción, la idea es que existe una gran incertidumbre sobre la hegemonía mundial post-neoliberal que está motivada por dos razones, esencialmente. Una, no hay una claridad de la forma que asumirá la reestructuración capitalista ante la crisis estructural financiera, que en mi opinión es la crisis que inició con la crisis cíclica de 2001, con la crisis cíclica de 2001 en Estados Unidos, y que por lo tanto ha tenido varias crisis cíclicas y que lleva durando todo lo que pues, ha transcurrido del siglo XXI, y no hay una claridad sobre cuál será esta reestructuración capitalista, que creo que es necesaria ante esta crisis estructural. Y en segundo lugar, el factor también muy importante es que hay un contendiente claro a la hegemonía mundial, que es China, por su fuerte ascenso, por la adquisición de una gran potencia económica en las últimas décadas, ¿verdad? La hegemonía mundial que ha sostenido Estados Unidos de manera completa desde la Segunda Guerra Mundial, al menos, ¿no? Y bueno, la exposición son 4 partes. Las 2 primeras las voy a pasar muy rápidamente. Tengo ahí una serie de datos, etcétera, pero no puedo presentarlos a profundidad. Las pasaré muy rápidamente. El ascenso de China, que lo que voy a enfatizar es que se da bajo la hegemonía mundial de Estados Unidos, bajo ese paraguas. La debilidad de la reestructuración postneoliberal en Estados Unidos, me centraré en lo que yo considero que es el aspecto fundamental, vinculado también, además, con este ascenso de China, y una tercera parte en la que me pregunto si está China rompiendo con la dinámica neoliberal. Ahora explico por qué esta pregunta. Y la última parte sería pues algunas ideas sobre un potencial escenario deseable de una hegemonía mundial postliberal que yo llamo solidaria. Y bueno, esta última parte es la que creo que se puede vincular con la idea con la cuestión de la deuda. La hipótesis es que China debe romper con la dinámica neoliberal subordinada a la hegemonía mundial de Estados Unidos, con la que acumuló su poder económico, si quiere optar a construir una posición hegemónica regional o mundial basada en los BRICS. Creo yo que es fundamental que China lo haga a partir de esta cooperación o con el grupo que se conoce como los BRICS. Bueno, sin más, pues paso a estas 2 primeras partes. Bueno, China, ¿de acuerdo?, acumula un factor, o sea, una potencia económica, primero, como consecuencia de su naturaleza política, el sistema de partido único, este rígido control del Partido Comunista de China de la economía y de la sociedad, que bueno, a partir de 1978 se plasma en las reformas impulsadas por Deng Xiaoping del socialismo de mercado, socialismo con características chinas. Y eso coincide temporalmente con el periodo neoliberal en realidad, y eso implica la articulación de China en el mercado mundial en el periodo neoliberal bajo la Comunidad de Estados Unidos. Y una inserción de China en la estrategia neoliberal de la estructuración de la economía mundial bajo la hegemonía de Estados Unidos. Sin embargo, China logra un elevado grado de autonomía en comparación con el carácter subordinado de esta inserción, con lo que hemos caracterizado el caso de México, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Sí. Y bueno, en mi caso y en mucha parte de esta parte de mi trabajo conjunto con Abelardo Mariña, colega de mi departamento. Y China ha logrado un importante desarrollo económico dentro del periodo liberal, en vez de profundizar su posición de país periférico en el mercado mundial, como ha ocurrido con muchos otros países periféricos. Y, bueno, voy a pasar rápidamente a hablar de algunos datos. Evidentemente, el incremento de China se debe muy buena parte a su comercio externo de bienes y servicios y su vínculo con Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero algo que generalmente se destaca menos es no siempre es la capacidad productiva que ha acumulado a partir de un esfuerzo de ahorro pues brutal, ¿no? Evidentemente con
a costa del consumo privado, pero que ha implicado incrementos de la productividad que incluso en la primera década del siglo XXI alcanzaron los dos dígitos por encima del 10% de incrementos de productividad y que con todo mantienen en los últimos años niveles increíblemente elevados. Y yo aquí cuando hablo, su crecimiento económico es un crecimiento de tipo esencialmente intensivo, se basa mucho menos en crecimientos en el empleo, incluso en años recientes el empleo se ha reducido, pero se basa mucho menos, es un incremento altamente intensivo, a partir de una acumulación de una gran capacidad productiva. Cuando estamos hablando de incrementos de por encima del 10% de la productividad, estamos hablando de incrementos de 700 millones de trabajadores, del promedio de 700 millones de trabajadores, lo cual es una barbaridad y tiene impactos grandes en la economía mundial. Pero bueno, me voy a centrar en esta tabla, que es una tabla que no es de elaboración propia, sino que es una réplica de una tabla de dos autores, Stars y Herman, que me parece muy sugerente, por eso la introduzco. Utilizan una fuente de datos que es Forbes Global, creo que aquí debería decir 2020, sí, para, corroboraré, pero para ver cuál es la ganancia relativa de las empresas transnacionales de Estados Unidos, Alemania y China de manera comparada. Y lo que se puede observar es que la ganancia relativa de las empresas de Estados Unidos sigue siendo mucho más alta que la de China e incluso también que las de la propia Alemania. Con la excepción de vehículos y autopartes, que en la que Alemania pues tiene ahí una gran fuerza, pero en general esto implica que toda la reubicación y deslocalización de la producción que las empresas transnacionales de Estados Unidos hicieron durante el periodo neoliberal a China y a otros países, pero esencialmente a China, lo hicieron preservando la captación del valor en estas cadenas globales de valor. Entonces, para las empresas transnacionales de Estados Unidos, este escenario neoliberal de relocalización productiva es altamente rentable y es un proceso altamente exitoso. Y esto creo que muestra así la subordinación en este sentido de China en su crecimiento a estas cadenas globales de valor comandadas por las empresas transnacionales y esencialmente de Estados Unidos. Paso a hablar ahora de la debilidad de la restitución postmineral en Estados Unidos, pero me voy a centrar, la verdad sí, me voy a centrar en realidad en la idea con la que acabé hablando sobre China. En realidad, la situación es que las empresas transnacionales de Estados Unidos están muy cómodas con la situación que han tenido durante todo el periodo neoliberal. Obtienen grandes ganancias produciendo barato en China y en otros países, vendiendo en Estados Unidos y en los centros y obteniendo grandes márgenes de ganancia. Entonces, no tienen ningún interés por implementar cambio técnico que implique una reestructuración productiva doméstica en Estados Unidos. No tienen ningún interés de hacer eso, y de ahí la debilidad de la productividad, el incremento de la productividad en Estados Unidos, del esfuerzo inversor y de la tasa de acumulación, porque pues están cómodas con esta posición. Y eso, sumado a la fuerte resiliencia de la dimensión financiarizadora de la economía, pues la hegemonía del dólar como dinero mundial, etcétera, hace que pues haya una gran resiliencia en Estados Unidos para mantener las condiciones capitalistas de valorización del capital, y esto ante una crisis estructural como la que estamos atravesando, pues es
es también un riesgo, y esta inmovilidad es un riesgo para Estados Unidos, porque pues está el embate chino, además, ¿no? Que paso a, bueno, aquí algunos otros datos sobre la debilidad de Estados Unidos, pero insisto, no puedo presentarles mucho. Paso a analizar un poco la idea de hegemonía, que es con la que fundamentalmente que quería hablar. Bueno. Sí, quedan 5 minutitos. Ok, sí, bueno. Entonces, bueno, yo utilizo las ideas de mi colega también del Departamento de Economía, que es Lorenzo Fusaro, en este libro de aquí, que es Crisis y Transiciones Hegemónicas, desde los cuadernos de Gramsci hasta la economía mundial contemporánea. Y bueno, la verdad, y la idea es que la base económica a partir de la cual Estados Unidos puede refrendar su hegemonía mundial está debilitada. Y China ha de ser una potente estructura económica, pero la idea es si tendrá capacidad de China de desarticular su desarrollo y progreso tecnológico del capital y de dominio estadounidense. Y yo pienso que esto implica dos cosas. Una es la dependencia tecnológica y otra la dependencia de la demanda externa. En relación a la dependencia tecnológica, fundamentalmente es el plan, de hecho, en China, 2025, que se implementó desde 2015, pero que pues ya está llegando prácticamente al final, que era un plan que se centraba en desarrollar la potencia tecnológica china como la capacidad endógena de generar tecnología y en ese sentido sí desligarse de estas empresas transnacionales que han dominado su economía durante todo el periodo neoliberal a partir de 10 planes estratégicos. Los mismos Stars y Herman consideran que a la mitad del camino, ya estamos ya casi en un 100% del camino, 2025 está a la vuelta de la esquina, que todavía les faltaba mucho para esto. Pero yo aquí subrayo algunos ejemplos de éxito. Por ejemplo, en la tecnología aeroespacial ya ha puesto a operar dos aeronaves comerciales de fuselaje estrecho y le siguen otras dos más de fuselaje ancho, que bueno, que todavía están en una fase relativamente, al menos faltan como una década quizás para que empiecen a operar. Subrayo aquí también vehículos de energías renovables, tecnología de la información, productos farmacéuticos, transporte ferroviario. Este creo que es muy importante, es la mayor compañía del mundo, la empresa estatal china es la mayor compañía del mundo en producción de trenes y de alta velocidad y de todo tipo, y la producción naval que en el caso de militar ya es 232 veces la capacidad militar que tiene de Estados Unidos de construcción naval, y en el 2023 construyó más de la mitad de la producción mundial de barcos, y es también una empresa estatal china la que pues, genera esta producción naval. Y bueno, y si miramos por el lado no de la tecnología, sino por el lado de la dependencia externa, y vemos cómo ha diversificado sus exportaciones China, aquí estamos comparando pues lo que exporta China a lo que yo digo, el eje del mal y al eje del bien, ¿no? Al eje del mal, que son los países de la OTAN, ¿de acuerdo? Y al eje del bien, que son los países del BRICS. Pero vemos que todavía tiene una alta dependencia en sus exportaciones de los países de la OTAN. Los países del BRICS ha crecido un poco, pero todavía se mantienen en niveles muy bajos. Para realmente encontrar una diversidad mayor en las exportaciones, hay que sumar a los países de los BRICS los países del sudeste asiático. Del sudeste asiático que pongo más 3, el ASEAN más 3, porque en realidad China ni siquiera pertenece, es miembro de pleno derecho de esa asociación, sino que es un miembro de la asociación, pero adicional, ¿no? Está dentro de ese más 3. Y en este caso sí que podemos encontrar que sí, en los últimos años las exportaciones a esos países se pueden comparar con las exportaciones a los países de la OTAN, pero todavía hay una gran dependencia de demanda de países pues no amigables, por así decirlo, para China, ¿no? Estamos viendo la situación internacional que cada día está más divertida por usar una palabra menos catastrófica, ¿no? Ya vimos lo de los últimos días en Corea, que es pues terrible, ¿no? De tirarse de los pelos. Y
voy a concluir con nuestros dos, bueno, sobre la idea de en mi opinión, una reestructuración postneoliberal exitosa y virtuosa, ¿de acuerdo? Aunque en el contexto quizá del dominio de las relaciones sociales de producción capitalistas, con las limitaciones que esto implica, debe necesariamente trascender el tecnonacionalismo y el proteccionismo tecnológico que ha caracterizado a la economía de posguerra y a la hegemonía mundial de Estados Unidos y especialmente durante el periodo neoliberal. Y para esto se requeriría una hegemonía mundial en la que haya una globalización, un proceso de compartir y transferir tecnología y el proceso propio de innovación tecnológica en lo que yo digo ya es una globalización del cambio técnico y la innovación tecnológica, aprovechando las sinergias entre países. Por ejemplo, antes mostraba la industria aeronáutica y, por ejemplo, en el caso de China la ha desarrollado de manera autónoma. Un proyecto lo tuvo con Rusia, aunque luego pues, lo terminaron por separarse y desarrollarlo de forma autónoma. El proyecto del avión de fuselaje ancho lo tuvo con Rusia, ya no, pero por ejemplo no ha desarrollado nada con Brasil, que Brasil tiene la capacidad de desarrollar aviones comerciales de fuselaje estrecho, ¿no? Y no ha trabajado nunca, y a pesar de ser el país en la región de América Latina con mayores relaciones con China, ¿no? Estados Unidos no tiene incentivo Estados Unidos en realidad tiene incentivo para seguir ejerciendo la hegemonía mundial a partir de la renovación de su proteccionismo tecnológico. Por lo tanto, no es un candidato a esta hegemonía mundial postneoliberal que estoy aquí yo pues pensando, ¿no? Creo que China es un candidato mucho más idóneo por su naturaleza política y por la historia. Tiene una posición de partida más retrasada que le obliga a una articulación, creo yo, más solidaria con otras economías. Hay algunos indicios que China podría ejercer una hegemonía menos coercitiva y más de consenso en comparación con Estados Unidos. Está esta colaboración con Rusia del desarrollo del avión comercial de fuselaje ancho que finalmente, insisto, pasó a ser es el 929 en realidad, pasó a ser un proyecto solamente de China por problemas, bueno, y la propuesta de una moneda de reserva internacional que no, o sea, que es una combinación de muchas monedas y no su propia moneda, ¿no? Lo que está, creo yo que es una combinación, una canasta de monedas. Creo que es una posición menos coercitiva y más de consenso. Bueno, ahora bien, la naturaleza política y económica de China es objeto de fuerte controversia. Sin embargo, la posición oficial de China es que es un modelo de socialismo de mercado con características chinas. ¿Verdad? Y aquí pues también subrayo el título del último informe que se presentó ante el último Congreso Nacional del Partido Comunista de China de 2022, de hace 3 años. Enarbolemos la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas en la lucha unida por la construcción integral de un país socialista moderno, que es el objetivo doméstico que las autoridades chinas nítidamente y claramente lo refrendan. La idea de construir un país socialista y la idea de que su economía es esencialmente socialista, aunque con un mercado, pues, un socialismo de mercado. Ahora bien, ¿cómo se traduce esta posición doméstica en su embate por la hegemonía mundial? Yo creo que aquí lo más importante es que si China va a desplazar a Estados Unidos al menos va a asumir un papel mucho más importante en la hegemonía mundial, lo más importante es que esta hegemonía mundial de China no sirva para que China sea capaz de rescatar el capitalismo mundial de la crisis profunda en la que está, la crisis estructural financiera del neoliberalismo, y que China no sea, en ese sentido, el que salve sino que se construya una hegemonía mundial postneoliberal más solidaria y quizás con algunos tintes, incluso yo diría que postcapitalistas, ¿no? Y aquí creo que el empuje de regiones y de pueblos del mundo en sus vínculos con China y en sus vínculos internacionales en esta dirección creo que es muy importante. Y aquí subrayo que América Latina tiene una larga historia de luchas populares, etcétera, y de construcción de alternativas que pueden ser muy útiles para empujar en esa dirección. Lógicamente, depende mucho de las situaciones domésticas en América Latina, pero creo que la historia de América Latina
puede ser muy importante para empujar en esta dirección hacia la construcción de una hegemonía postneoliberal solidaria, que, entre otras cosas, para mí lo más importante es que debe implicar esta globalización tecnológica, solidaridad en innovación tecnológica, en compartir las tecnologías además que tienen que dirigirse cada vez en tecnologías más amigables con el medio ambiente, pero que también puede tener su vertiente solidaria en términos de la deuda, en términos de pues, hacer, desaparecer la deuda y que la deuda no sea el grave problema que es para muchas economías del mundo, como lo es, ¿no? Y bueno, finalmente, el escenario que más factible yo creo que va a ser una continuidad de la hegemonía mundial de Estados Unidos, aunque mucho más debilitada, un incremento del poder hegemónico de China basado en los BRICS y que dependerá de su voluntad y capacidad de construir una hegemonía más solidaria. Y se puede volver a configurar un mundo bipolar con un vacío de poder hegemónico que generará alta incertidumbre en los ámbitos que no caigan nítidamente en algunos de los dos polos económicos, ya sea por falta de coerción de Estados Unidos o por la falta de construcción de consenso por parte de China, lo que puede volver a configurar un tercer mundo en el contexto del mundo bipolar. Bueno, sería un poco la conclusión. Gracias. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, ya Claudio Lara creo que no se conectó, así que concluimos esta primera etapa de presentaciones y ahora les damos la palabra a los compañeros y compañeras que están conectados. Tuvimos 2 presentaciones que caracterizaron, que describieron la situación de sobreendeudamiento mundial, tanto de los países desarrollados como de los países llamados subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y esto, bueno, como planteaba un poco Alejandro, augura un nuevo estallido de esta burbuja financiera creada a través del sobreendeudamiento de estados y de empresas, ¿no? Y bueno, Sergio hoy nos vuelve a introducir al tema de China, de los BRICS y de China, tema que hemos estado debatiendo en estas 2 jornadas anteriores, tratando de caracterizar a China y de lo que implica China en esta disputa hegemónica mundial, ¿no? Y de cuáles son los posibles escenarios al corto plazo o al mediano plazo en cuanto a la crisis de dominio hegemónico que ejerce Estados Unidos del sistema capitalista mundial y en realidad cuál es la injerencia de China o la posibilidad de China de asumir un control hegemónico. Y bueno, y esto fue el tema de disputa, lo que estábamos hablando y lo que veíamos bueno, como un escenario complicado, un escenario beligerante, ¿no? Ahí hay guerras que se están desatando en esta disputa, más que como planteaba Sergio, una posibilidad de una hegemonía solidaria. Bueno, pero ese es el tema de debate, lo dejo acá mientras van levantando la mano. No sé quién quiera intervenir, decir algo a raíz de estas presentaciones. Ahí está Paulo. Está Roberto. Bueno, empezamos con Paulo. Estás muteado todavía, ¿eh? Te escuchamos, Paulo. Sí, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Yo quería hacer una pregunta a Alejandro y Jaime sobre esta cuestión del endeudamiento, porque me parece que es un tema muy importante, pero muy complejo y variado, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la crisis de 2008, los países que hicieron la política de facilidades monetarias hicieron esto creando deuda y se convirtió, por ejemplo, recursos de la bolsa de valores se transfirió para la deuda de estos países. En el caso de Brasil, la deuda externa no parece ser importante del punto de vista de la deuda externa del gobierno, pero hay una deuda externa privada muy importante.
más grande que la deuda pública externa. Pero la mayor parte de esta deuda es una forma disfrazada de ingreso de inversiones extranjeras directas, como préstamos intercompañía. Y la deuda pública, los datos, por ejemplo, que Alejandro mostró de 84% del PIB en Brasil, es la deuda bruta. Hay 1 billón de reales en títulos que están en la cartera del Banco Central para permitir el movimiento cotidiano de las operaciones de overnight, que está más o menos en 1.200.000.000.000 de reales por día en Brasil. Y también la deuda pública interna en títulos, parte fue también una conversión de la deuda externa para deuda interna. Entonces, yo quería saber si tiene más detalles, informaciones, porque me parece que son las situaciones distintas entre los diferentes países. ¿Sí? Y si tiene algo para detallar más, sería muy importante para mí. Muchas gracias. Gracias, Paulo. Roberto, habilita Bueno, el micrófono. muy interesante las exposiciones. La pregunta es para Jaime y Alejandro, y va un poco a la deriva política que ha traído el endeudamiento externo y un poco en qué punto estamos hoy. Y bueno, lo estoy mirando desde Argentina. La pregunta concreta que yo me hago es, ¿desde dónde se gobierna la Argentina hoy? ¿Desde el Poder Ejecutivo, desde la Cámara de Diputados, desde la Suprema Corte de Justicia o desde la oficina del Fondo Monetario Internacional instalado en Argentina? Yo me inclino bastante por esta última opción. Por eso un poco la reflexión es a ver si en otros países se plantea una situación similar. Y un agregado a esto. Hay un acuerdo en la burguesía argentina a través de los partidos políticos principales con representación parlamentaria, de no tocar los acuerdos con el fondo, especialmente con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, con eso no nos metemos. Cuando se refinanció la deuda con el fondo que había tomado Macri durante el gobierno de Alberto Fernández, la única voz disonante que apareció fue la del hijo del expresidente Kirchner, ¿no? Que planteaba que esas no eran, no se podían aceptar las condiciones que se imponían desde el exterior, que se aceptó reconocer todo el monto de la deuda de Macri. Dicho sea de paso, nunca se supo de dónde fueron esos fondos. Por lo menos públicamente no hay una información clara con respecto a eso. Y también se aceptaron las condiciones, o sea, el monto y la tasa de interés que se imponía desde el exterior. Quedó solo y no hubo apoyo de los otros representantes, digamos, políticos para hacer frente a esta situación. Así que un poco la pregunta es eso, si se puede pensar cómo está ocurriendo esto en otros lugares. Gracias. Gracias, Roberto. Levantó la mano Julio. Vayan levantando la mano, por favor, para hacer comentarios. Julio, te escuchamos. Sí, bueno, gracias por las presentaciones. Para una aclaración, me parece muy pertinente la pregunta de Alejandro, ¿para qué sirve la deuda? Y entonces yo quiero hacer una aclaración, que el crédito del Fondo Monetario Internacional del 2018 a la Argentina fue para favorecer la acumulación internacional del capital. Es decir, fue para favorecer la fuga de capitales, para favorecer la salida de divisas. La Argentina tiene límites en la acumulación genuina de reservas internacionales. Y como los que dominan la economía argentina son mayoritariamente capitales externos, y la fuga de capitales es pago de intereses de la deuda, 1. 2,
remesas de utilidades al exterior. 3, constitución de activos externos de argentinos en el exterior. Esos 3 rubros explican el financiamiento externo, especialmente el del Fondo Monetario. El Banco Central de la República Argentina, en mayo del 2020, hizo un estudio del movimiento internacional de capitales en la Argentina en el periodo previo y señaló que de 100.000 millones de dólares que ingresaron en la Argentina, 86.000 fueron fuga de capital. Explica que la totalidad de los desembolsos del Fondo Monetario, que fueron de 45.000 millones de dólares, ingresaron por una puerta giratoria. O sea que así como ingresaron, salieron. E insisto, la fuga de capitales no es un delito. La fuga de capitales es el funcionamiento del libre movimiento de capitales que empuja el régimen de acumulación capitalista contemporáneo. Con lo cual, la clase dominante en la Argentina, la burguesía que domina, es una burguesía transnacionalizada, que no tiene interés en reinvertir necesariamente en el mercado interno, sino que tiene una lógica de acumulación mundial. Por lo tanto, la burguesía que domina en la Argentina tiene una lógica de acumulación transnacional. Por eso es que la fuga de capital es el mecanismo tradicional de funcionamiento de la economía argentina. Y a eso responde la pregunta de Alejandro: ¿para qué sirve la deuda? Sirve para la acumulación capitalista global, para la acumulación capitalista transnacional. No, por eso el movimiento de lucha contra la deuda y por la suspensión de los pagos habla de una deuda odiosa, porque la deuda odiosa es odiosa porque no sirve a la nación, ni sirve al pueblo. Y tanto el acreedor como el deudor son conscientes que es impagable. O sea, la deuda es un mecanismo que crece permanentemente porque favorece y facilita lo que en la terminología diplomática es el ciclo de negocios. El ciclo de negocios necesita del dinero para favorecer el proceso de producción y circulación como proceso integral de explotación y saqueo. Entonces, la otra pregunta que hacía Alejandro: ¿qué tanto podemos endeudarnos? Bueno, eso tanto como sea necesario. Nosotros vemos el caso estadounidense, es claro. Estados Unidos muchas veces supera lo permitido legalmente y se cierra el gobierno, y sin embargo se reabre porque habitualmente hay autorizaciones para un mayor endeudamiento. No quiero ser muy dogmático, pero Carlos Marx, en La acumulación originaria del capital, pone al endeudamiento como uno de los mecanismos de constitución del capitalismo a escala mundial. Y yo diría que el endeudamiento, la deuda pública y privada, como bien señalaba Paulo recién, es fundamental para el sostenimiento del capitalismo en crisis en este momento. Por lo tanto, me parece que lo que hay que ver es que la clase dominante en cada uno de los países, más allá de las contradicciones, pero articuladamente utiliza a la deuda, por lo tanto a los organismos internacionales y a la banca transnacional como un mecanismo para favorecer la lógica de funcionamiento del régimen del capital contemporáneo. Hasta ahí. Gracias, Julio. Sigue Rogerio, después Jaime. Buenas tardes desde Brasil. Buenas tardes. Nuevamente un perdón por mi pobre portuñol. Una pregunta direccionada a Sérgio Câmara.
además de una pregunta, es una posibilidad para que Sergio hable un poquito más sobre la cuestión de las disputas hegemónicas entre China y Estados Unidos. Mi pregunta, Sergio, es si podemos hablar ahora, en este momento, de una clara disputa entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial. Porque, en términos militares, la literatura sobre el tema indica que hoy los chinos serían capaces de una fuerte resistencia solo y únicamente en el Mar del China. Una disputa, una capacidad naval de enfrentamiento a los americanos. Entonces, en términos militares, que es un componente muy importante de las hegemonías y en términos históricos, los chinos ainda caminan despacio y muy lejos de la capacidad americana. Un segundo aspecto es que, por ejemplo, ayer en nuestra discusión acerca de China, hemos demostrado que las inversiones chinas en Brasil, por ejemplo, significan algo en torno de 0,5%, o sea, muy bajas ainda. Y tercero, un aspecto también muy importante de cualquier discusión sobre hegemonía es la dinámica cultural. Hay un debate muy interesante entre David Harvey, John Smith y Adam Meyer acerca de las disputas culturales, por qué no civilizatorias, existentes entre China y los Estados Unidos. De modo que en el juego de la dinámica cultural, de la industria cultural, los chinos también dan sus primeros pasos en esta cuestión. Es un mundo que ainda muy dependiente de los padrones culturales americanos, occidentales, y también un mundo en el cual los derechos, digamos, civilizacionales son más del occidente, son más deseados. Por ejemplo, un pasaporte europeo, un green card americano. Entonces, es un debate muy interesante porque indica que los chinos en el aspecto cultural y militar, por supuesto, también en el aspecto económico, ainda están un poquito lejos de una disputa abierta con los americanos. Sin embargo, la cuestión monetaria y financiera es también muy importante, porque la cuestión de la desdolarización que fue discutida ayer, los chinos acaban teniendo una relación contradictoria con los Estados Unidos por cuenta de sus reservas cambiarias. Entonces, es apenas, Sergio, una oportunidad para oír un poquito más acerca de lo que piensas acerca de la hegemonía. Y nuevamente, perdón por mi pobre portuñol, Julio Gambina. Gracias, Rogerio, se entendió perfectamente. Sigue Jaime, después Alejandro. Sí. Está prendido el micrófono, está bien. A ver, solo algunas cosas. Bueno, empiezo con un detalle. No sé si Sergio Cámara sabe que no hay intervenciones de cierre de los ponentes. Entonces, si queremos intervenir los ponentes, tenemos que pedir la palabra y meter entre medio la intervención. Digo, porque si no sabe, a lo mejor está esperando el cierre y bueno. Ya levantó la mano. Ya, correcto. A ver, solo un par de cosas. Primero, desde luego, si bien se puede hablar de la deuda del tercer mundo, digamos, de los países atrasados, es evidente que hay una enorme diferencia en el interior de ese grupo. No solo China, desde luego,
que formalmente aparecen en las estadísticas como parte de ese grupo, sino también países grandes, ¿ya? Y en este caso Brasil, al cual se hacía referencia. No solo diferencia en cuanto a la capacidad o no de pago, a lo que significa un determinado peso de la deuda externa, etcétera, sino incluso diferencia respecto de la contratación de la deuda, ¿ya? A los países a los cuales yo me referí tienen como característica que la mayor parte de su deuda está contratada con los organismos multilaterales, ¿ya? Cosa que no es así para países de otro nivel de desarrollo dentro del capitalismo atrasado. Entonces sí, habría que hacer la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, yo mencionaba, hay un número grande de países atrasados con problemas de pago presente y futuro que no tienen acceso a los mercados internacionales, por ejemplo, de capital, ¿ya? Que no solo han contratado la mayor parte de su deuda con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, sino que van a seguir dependiendo de esos organismos para cualquier posible reestructuración. Lo segundo, si el proceso de contratación de la deuda deja relativamente al descubierto para qué se contrata, bajo qué lógica se contrata, si estalla una crisis importante de deuda, el proceso de renegociación deja eso todavía más al descubierto. La experiencia es que la renegociación de la deuda se imponen sin ninguna restricción. Los intereses no solo de los acreedores de manera directa, sino de los acreedores apoyados por los organismos financieros y apoyados por los gobiernos a los cuales pertenecen esos acreedores. Entonces, la experiencia creo yo que indica eso. A la hora de renegociar, fuera máscaras, digamos, y se muestran al descubierto, digamos, las grandes capacidades de imponer cosas por parte del lado acreedor y las grandes dificultades para imponer cosas, para renegociar, y más todavía para renegociar de manera conjunta, las grandes dificultades por parte de los deudores. Este tema, lo último, este tema de deuda y fuga de capitales, o en general, esto del uso que se hace de la deuda durante el periodo en que se está produciendo el endeudamiento. Efectivamente, lo que se ha investigado y los resultados que ha dado es un uso de la deuda que poco o nada tiene que ver con las necesidades nacionales de desarrollo, llamémosle. Es muy discutible esta idea de el financiamiento externo como complementario y peor todavía como transitorio respecto de las capacidades internas de inversión. Y les recuerdo que era el planteamiento de la CEPAL de los 50, etcétera. Esta idea de lo transitorio y lo complementario. Además de lo que se mencionaba ya de la deuda odiosa, están las investigaciones que apuntan al carácter estrictamente ilegal de la deuda por las condiciones en que fue contratada, ¿ya? Sé que no se llegó a nada, pero había muchos motivos para cuestionar hasta qué punto una deuda contratada por una dictadura que representaba un mínimo de la población podía considerarse como deuda nacional. Y el tema de las auditorías, ¿no? Ahí el ejemplo, bueno, la experiencia más interesante fue la de Ecuador, con la auditoría de la deuda, que sí tuvo algunos efectos prácticos de no reconocimiento de las deudas que más evidentemente tenían componente fraudulento. Y respecto de eso, cuando se comentaba lo de Argentina, etcétera, me recuerdo el texto de Calcaño, ¿no? De Alfredo Eric Calcaño, ¿ya? La perversa deuda argentina, donde él hacía un seguimiento a la contratación de deuda de los años 70 y cómo por un lado entraba el endeudamiento contratado por el gobierno a tasas de mercado
el gobierno trasladaba esos recursos hacia capitales privados a tasas subsidiadas, y los capitales privados tomaban ese dinero y lo sacaban a la banca internacional, también a tasas de mercado. O sea, ganaba todo el mundo menos el gobierno, ¿ya? Y eso seguramente que sigue siendo, tal vez con otros procedimientos probablemente más complejos, pero debe ser muy semejante a lo que ocurre con los actuales niveles de endeudamiento. Ahí sí, no solo de un grupo de los países atrasados, sino en general. Creo que el tema del endeudamiento externo sigue siendo un foco, no solo de corrupción, sino una especie de palanca de internacionalización y de penetración en la economía nacional, que, como digo, se multiplica a la hora de renegociar. Acordémonos que los programas de ajuste de los 80 entraron de la mano con los procesos de renegociación, ¿ya? Fue al renegociar que se impusieron los programas de ajuste, planteados como transitorios, y que después se transformaron en programas de largo plazo bajo la esfera del proyecto neoliberal. Solo eso. Gracias, Jaime. Alejandro, después Sergio, y si alguien más quiere hablar, levante la mano. Sí, Gaby, gracias. Pues también muy rápido para darle la palabra a Sergio, y creo que ya también Orlando levantó la mano y seguirlos escuchando. Yo coincido plenamente con Jaime, solamente comentarle a Paulo que, bueno, efectivamente revisar las bases de datos de deuda cuando uno las ve a nivel regional tienen estas complicaciones de que obviamente tratan de ser homogéneas, pero es muy interesante revisar las particularidades. Julio ya nos habló, por ejemplo, del caso de Argentina, Pablo nos habló del caso de Brasil, de México, incluso tenemos, por ejemplo, otro indicador de deuda, ¿no? Que son los requerimientos financieros del sector público, que aquí en el país se le da por llamar la deuda amplia, que es la que integra todavía más lo que aportan empresas del fondo carretero, lo que importa el FOBAPROA, que ahorita comento eso. Entonces, es muy, muy interesante, y ahí es donde vemos cómo se da ese crecimiento de esos numerología de la deuda, que puede tener unas variaciones importantes si uno las compara con las diferentes bases de datos de instituciones como la CEPAL, que es donde uno descarga la estadística de la región. Entonces, sí, evidentemente es bien interesante revisar casos particulares. Y ahorita mencioné lo del FOBAPROA, que bueno, no sé si muchos de ustedes sepan ese episodio que se dio hace ya, hace más de 25 años, más de 25 años, cuando mucha de la deuda privada se convierte en deuda pública y el día de hoy se sigue pagando. Por ejemplo, recientemente una nota periodística acaba de dar cuenta de que solo el servicio de esa deuda en 2023 ascendió a 40,000 millones de pesos. Es decir, en ese presupuesto muchas entidades públicas lo quisieran. Y también en el caso mexicano, bueno, sobre todo se presenta esa nota en un contexto en el cual se hablaba de la reducción del presupuesto a las universidades públicas, que en el caso de la UNAM y de la UAM en un primer momento fue cercano al 14% y luego rectifican, pero lo que se destina al pago de esa deuda del FOBAPROA, esa sí no se va reduciendo con los años, sino por el contrario, va incrementándose y se va convirtiendo en un compromiso de pago que tenemos ya desde hace, pues ya son que 25, 27 años que se está pagando esa deuda, poco más. 25, 26 años más o menos. Bueno, por otro lado, en esta revisión de las especificaciones, el caso mexicano, la deuda privada, la deuda externa privada, en términos estadísticos no es tan relevante, pero aquí viene justamente lo que comentó Paulo. Habría que revisar, por ejemplo, más bien cómo están contratando su deuda las entidades privadas, a quién le están contratando la deuda, porque ahí es donde sí vemos ya este crecimiento de una deuda no registrada, pero que es básicamente deuda privada, que son los que están contratando con entidades extranjeras. En el país, en México, mayoritariamente hoy la deuda casi en un 80% es deuda pública interna. Pero eso no quita el dedo del renglón, que también recientemente, ahora que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum, el FMI lo primero que hace es ratificar una línea de crédito. O sea, llega al gobierno y ratifica una línea de crédito de 35,000
millones de pesos. Perdón, ahí se coló el anuncio de la nota que estaba leyendo. Por eso esa musiquita de ahí donde estaba leyendo esa nota de los 35,000 millones de dólares que ratifica el FMI al gobierno entrante en el país. ¿Qué quiere? Incluso al poco tiempo la presidenta dice, bueno, nosotros no solicitamos esa línea de crédito, y era una línea de crédito que está ahí puesta sobre la mesa para que el momento en el cual se requiera, de momento la economía mexicana es sólida y no habrá necesidad de utilizar esa línea de crédito. A lo que voy es nuevamente a este juego perverso que tienen los banqueros y las instituciones financieras, de que sin necesitar el crédito, ya lo ponen sobre la mesa para generar ese compromiso de pago, para generar ese canal de transmisión de intereses y de fondos hacia las cuentas de las entidades de los acreedores. Así se está comportando de rápido en este análisis la economía mexicana con esa línea de crédito, y posteriormente el FMI en un día ratifica esa línea de crédito y al día siguiente critica las prácticas fiscales implementadas por la presidencia. Esta reforma fiscal no de facto, pero sí enmascarada, donde se le está empezando a cobrar más a los grandes capitales. Inmediatamente el FMI reacciona y dice, dimos la línea de crédito, pero no estamos de acuerdo con ese tipo de política fiscal que perjudica las ganancias de las empresas. O sea, esa es la línea en la cual se manejan, en lo que comentaba Julio. ¿Para qué sirve la deuda? Simple y sencillamente para la acumulación de capital transnacional. También lo dejaré aquí, habrá otros espacios para poderlo comentar. Gracias, Ale. Sergio, y después Orlando. Gracias, bueno, por la pregunta, y gracias a Jaime por la advertencia, porque sí, efectivamente, no había levantado la mano, y ahora sí ya puedo intervenir. Bueno, sí, considero que la dimensión militar es una parte esencial de la hegemonía, pero, y que todavía a nivel mundial Estados Unidos tiene el predominio militar, pero creo que cada vez también lo tiene más debilitado. En todo caso, lo que sí que enfaticé es que sí, creo que la base económica de la hegemonía es fundamental. La base económica, la hegemonía se construye a partir de una base económica que luego se diluye en un poderío político y en un poderío político y en un poderío militar. La dimensión cultural, la verdad, es algo que yo generalmente no lo he trabajado, no lo he incorporado en la forma de entender la hegemonía. La empezaré a tomar en cuenta, creo que también es muy relevante, muy importante. Bueno, la parte militar, yo creo que aquí, por ejemplo, sí, como bien comentabas tú, en el poderío naval, creo que ya en el mar de China, creo que ya, sí, ahí China ya supera a Estados Unidos, la capacidad que tiene de construcción, de submarina, etcétera. Y bueno, estos nuevos misiles con capacidad de destruir barcos, ¿no?, de Estados Unidos, etcétera, para que está desarrollando, creo que sí. Pero creo que la potencia económica que tiene, China no dedica tanto esfuerzo a su ejército. Todavía la inversión militar es todavía más baja que en términos del PIB, que la que tiene Estados Unidos. Pero se la podría desarrollar mucho más fuerte. Yo creo que el contendiente, lo que pasa es que no es nada más China, el poder militar, también está Rusia, que Rusia sí que está desarrollando una industria militar, creo que muy potente, con tecnologías de más punta, militares que las que ha desarrollado Estados Unidos. Creo que la derrota, la previsible derrota militar de Estados Unidos en Ucrania, creo que va a tener impactos muy importantes también en la dimensión militar de la hegemonía mundial, ¿no? Todo indica que Estados Unidos va a perder la guerra de Ucrania, y creo que esto pues sí va a tener muchos impactos. Yo aquí la comparación creo que es con la guerra de Afganistán, ¿no? Estados Unidos ganó la guerra de Afganistán a la Unión Soviética de una manera muy similar como se está desarrollando la guerra de Ucrania, sin intervenir directamente, pero sí proporcionando apoyo militar. Y esa victoria militar de Estados Unidos en Afganistán fue
fue fundamental también para la caída posterior de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ahora creo que sí, la guerra de Ucrania va a jugar también un papel muy importante también para la determinación a nivel militar del poderío militar. Cosa que, digo, también, sí, volver a estas guerras pues de desgaste, ¿no? De desgaste como es la de Ucrania, pues es una situación que creo yo que pues Estados Unidos tampoco tiene mucha capacidad militar en ese tipo de guerras, ¿no? Si tuviera que intervenir digo, evidentemente con su personal militar y poniendo muertos también, ¿de acuerdo? No tendría ese poder. Pero bueno, sí, entiendo esa dimensión y sí creo que el poder militar de Estados Unidos sigue siendo un factor digo, hay dos factores que siguen apuntalando la hegemonía de Estados Unidos. Uno es la hegemonía financiera, monetaria, basada en el dólar como dinero mundial, y la otra es la dimensión militar. Por eso yo pongo énfasis en los flujos comerciales entre países de China con países que no pertenecen a la OTAN, porque que no pertenecen a la OTAN, bueno, que no pertenecen o que pertenecen, son aislados, porque finalmente la hegemonía financiera solamente la podrá disputar China cuando el volumen de comercio que se maneje en moneda distinta al dólar supere al volumen comercial mundial en monedas del dólar, que bueno, en algunos momentos digo, pero eso creo que es importante. Bueno, sería todo por mi parte. Gracias. Gracias, Sergio. Orlando, y ya después vamos a ir cerrando la mesa. Estás muteado, Orlando, ¿eh? Aquí. Ahora sí, te escuchamos. Sí, bueno, las presentaciones sobre deuda me parece, digamos, con una cantidad bastante grande de información y de análisis. Uno difícilmente puede captar muchas de las cosas de las informaciones. Sin embargo, o sea, me parece en general muy interesante. Y una de las cosas, de las preguntas, digamos, una a Jaime, sería si él ha reflexionado sobre la nota, el cuadro que presentó sobre transferencias netas de recursos, ¿no? Que en el caso que presenta Jaime dice, bueno, que es negativo para los países de menos desarrollo. Sin embargo, en otras ocasiones, esta misma categoría aparece muy complicada. Yo he tenido algunas dificultades, no sé si Jaime ha pensado eso, y creo que deberíamos seguir trabajando, porque es una categoría bastante elaborada, me da la impresión como para ocultar cosas, ¿no? Porque en el caso de América Latina aparece en algunos momentos como que América Latina está, en vez de transfiriendo, recibiendo en algunos años. En fin, bueno, eso. Y en relación, una pregunta a los dos, y también más que pregunta, sí, que es a propósito de lo que se señalaba, ¿no? Que las deudas, en fin, son transitorias y podrían servir. La CEPAL, planteó Jaime, planteaba eso. Entonces, para ambos, para Alejandro y Jaime, sí, creo que es necesario también retomar lo de la teoría de la dependencia. Porque la crítica a la CEPAL en esa época era que tanto la inversión extranjera directa como los préstamos públicos, y CEPAL decía que había que privilegiar los préstamos públicos, y ambos iban a ser transitorios. ¿Sí? Esa es una de las críticas fundamentales que lleva a la teoría de la dependencia a plantear que hay una dependencia no solo externa, sino interna respecto de la economía mundial, ¿no? Eso. Ahora, en relación a de deuda también, Paulo ayer planteaba, o sea, hoy día planteaba, digamos, que son muy diferentes las situaciones de deuda en América Latina, de países.
Por ejemplo, en Argentina fundamentalmente es deuda pública, ¿sí? La privada es pequeña. En Brasil la deuda privada es muy elevada, la deuda pública no tanto, ¿sí? Y en el caso de México, ¿sí? Hay como una compensación, ¿sí? Ambas son importantes, elevadas y sin embargo bastante, aunque hay diferencias, pero son elevadas, ambas. Y la de México parece que se incrementa mucho a partir de lo que señala Alejandro, ese programa de hace, no sé, 20 años, que llevó que toda la deuda privada se transformara en deuda pública, ¿sí? Entonces, eso en relación a lo que planteaba Paulo, realmente hay diferencias muy importantes. Pero también Paulo ayer planteaba de que la competencia entre el dólar y el yuan, ¿sí? Él la veía como muy distante porque el yuan representaba muy poco de la representación, digamos, en la circulación mundial. Y eso yo lo relaciono con la polémica un poco que veo que hay de Sergio Cámara con Rogerio, ¿no? Sí, o sea, hay que recordar que China, o sea, todas las cosas las ha hecho en forma acelerada. China no era nada hace 20, 25 años en relación al producto mundial. Y ahora es 20% mayor que el de Estados Unidos en el Producto Interno Bruto, medido en esa forma especial que mide el fondo, capacidad de poder de compra. Y en exportaciones es 23%, y eso lo ha hecho en un periodo muy corto. Entonces, yo creo que esa capacidad está relacionada con la trilogía, o sea, mercado, regulación de mercado y estrategia de largo plazo, y poner énfasis, por ejemplo, ahora en la cosa militar, ¿sí? Y también en el desarrollo del yen en la circulación global. Esos comentarios. Gracias, Orlando. Bueno, no sé si los ponentes quieren hacer alguna reflexión más. Si no, vamos a tomar un breve descanso para empezar con la segunda parte, ¿sí? Que también están conectados quienes van a participar en esta segunda parte, que son Marcelo Carcañolo, Roberto Tarditi, Mateo Crosa, perdón, y Roberto Regalado, no sé, porque hay problemas de electricidad en Cuba en este momento. Jaime levantó la mano. Sí, muy rápido, a raíz de lo que dice Orlando. Estoy de acuerdo, digamos, en lo que él plantea, ¿ya? Y cuando yo me refería a Previch, ahí, esta idea de lo transitorio y complementario del capital extranjero en general, desde luego que lo que vino inmediatamente después fue la crítica de la dependencia, en particular de Caputo y Pizarro, que revisaba muy bien esa idea falsa de la CEPAL, del efecto finalmente benéfico que trae consigo la llegada de capital extranjero bajo cualquiera de sus formas, digamos, ¿no? Solamente eso. Muy bien. Bueno, ¿les parece entonces tomar son menos 10 casi, tomar unos 5 minutitos y volvemos? Así continuamos con las siguientes exposiciones. 10 minutos a lo sumo. Sí, adelante, gracias. Bárbaro. Nos vemos entonces en breve. Voy a dejar de grabar.